Les decía que para que haya lo nuevo en el mundo espiritual, muchas veces debemos quitar lo viejo, la estructura vieja. Y que muchas veces para que se cree una estructura nueva, debe haber desolación en la tierra, destrucción. Una de las palabras que nos presentaba en esta vigilia, una predicadora, trataba sobre el libro de Éxodo y decía que la operación que estaba ocurriendo en nuestro país era una operación faraónica, que ella asemejaba a esta persona que está en el mando como el faraón y que Dios vengará a los dioses de Venezuela. ¿En qué sentido? Les hablaba de que nosotros, lamentándolo mucho, nos cueste espiritualmente entender, abrimos puertas, abrimos brechas. Y Dios está limpiando, Dios está tratando de cerrar todas esas brechas. Dios me mostraba a través de una visión, una estructura, ¿verdad? Como una especie de muro agrietado, muy alto, donde había una luz muy brillante, pero que esa luz brillante estaba saliendo de las grietas. Muchas veces para que se rompan los muros y para poder ver la luz, nosotros tenemos que romper estructuras. Y Dios está mandando a romper estructuras para poder ver la luz. Y la luz es Cristo. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tierra debe volverse al Señor de todo su corazón para poder entender los planes de Dios para con nuestra nación y para con el mundo. Pero nosotros debemos entender que es en sumisión y es en humillación. El pueblo de Dios debe ser entendido en los tiempos. Y nosotros tenemos que dejar que las cosas acontezcan como Dios ha dicho que van a acontecer. Mire, yo no me imaginaba un escenario de violencia. Yo iba con una expectativa terrenal y ciudadana a unas elecciones. Y yo me inyecté la esperanza que yo veía en la misma tierra y en la misma nación. Porque hablo de tierra porque es que todo el mundo estaba al pendiente de estas elecciones, no solamente Venezuela. Entonces yo misma me inyecté de una esperanza. Y cuando yo estuve allí, yo dije, es que las cosas no van a acontecer como nosotros queramos, ni en el tiempo que nosotros queramos. Y allí abrí los ojos y entendí que para Dios poder hacer las cosas necesita destruir, necesita remover, necesita zarandear. Ella nos hablaba en la palabra, por ejemplo, en Éxodo 5 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios nos habla de una liberación y lo que quiere el pueblo de Venezuela es liberación. El problema es que esta operación faraónica que se está dando en nuestra nación desde hace mucho tiempo y que nosotros no hemos podido entender, es que hay un pueblo que amerita liberación, hay un pueblo que quiere liberarse de un yugo, pero hasta tanto no se superen los procesos, ¿verdad?, que van a ocurrir para que esa liberación pueda ser concedida, el mismo faraón, la misma persona que está allí, ha endurecido su corazón para no soltar a su pueblo. El pueblo quiere ser libre. El pueblo quiere tener la oportunidad de tener nuevos gobernantes. El pueblo está en el derecho de elegir, pero Dios mismo, escúchame bien, pueblo de Dios y pueblo de Venezuela, Dios mismo ha endurecido corazones distintos para no ceder a esa liberación. Y hemos pasado por una serie de procesos, hemos pasado por una serie de dificultades, llámese bloqueo económico, llámese guerra económica, llámese crisis política, crisis de salud. ¿Cuánto no hemos pasado los venezolanos? Hemos pasado desde la guarimba, hemos pasado desde las crisis eléctricas, hemos pasado, mire, escasez, miseria, hambre. ¿Cuánto más vamos a pasar para que este pueblo sea libre? Me pregunto yo, pero también se pregunta Dios en el mundo espiritual.
sabemos esperar en los tiempos de Dios, sabemos ser entendidos a que una operación faraónica está en el mundo espiritual cumpliéndose en nuestro país. ¿Por qué no lo había visto yo desde esta forma? Porque sencillamente muchas veces estamos dormidos espiritualmente. Mire, Dios no le revela a nadie que esté dormido. Dios no va a hablar con alguien que no esté siendo entendido en sus tiempos y que esté durmiendo. Y me da mucha pena decir que la mayoría de las iglesias están dormidas en el mundo espiritual. La mayoría de las iglesias están mandando a un pueblo a eludir responsabilidad y quizás esconderse o resguardarse en su casa, pero no están mandando a hacer el trabajo que debería estar haciendo el pueblo de Dios en estos momentos. El pueblo de Dios en estos momentos tiene que actuar como intercesor. El pueblo de Dios en estos momentos tiene que hacer un llamado a la paz y a la reconciliación, porque si estamos haciendo lo contrario, estamos pecando. No podemos reunirnos con aquellos que profesan falsos rumores. Lo dice la Biblia. No podemos reunirnos y hacer grupos con aquellos que están tramando el mal. La idea de un siervo de Dios es resguardarse en su hogar cuando algo va mal, pero para clamar, para humillarse, para orar, para ser entendido en los tiempos y para ser una luz en medio de las tinieblas en su hogar y en su casa, llamando a esas personas que están quizás actuando, porque están actuando bajo la confusión. Hay un ángel de muerte allá afuera. Hay un espíritu de muerte recorriendo las calles de nuestra ciudad, quemándolo todo, incendiando, haciendo estragos allá afuera. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos apoyar esos actos. Pero sí es nuestro deber orar porque la confusión sea quitada, porque la violencia, porque el cumplimiento de lo que Dios ya estableció para que ocurran las cosas se cumpla. Porque nos guste o no, van a ocurrir sucesos que quizás no son muy favorables. Porque lo dije desde un principio, la perspectiva profética de Dios no era favorable para Venezuela. Y ese día abrí mis ojos y entendí que estaba en el mundo espiritual una guerra y había una opresión. Y hay unas figuras que nosotros podemos ver, aunque usted lo identifique con un gobierno, con un presidente, es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Se está librando esa batalla. El pueblo quiere adorarle, el pueblo quiere servirle, el pueblo, pero tampoco, y también, amados míos, y esto tengo que decirlo con responsabilidad, hay un pueblo que no se ha querido humillar. Hay un pueblo que quiere una salida fácil y rápida, y Dios no va a ofrecer una salida fácil y rápida. Hay un pueblo que está trabajando desde la impiedad también, desde la violencia, que está clamando una libertad, pero que está haciendo un llamado también de violencia y está violentando en las calles. Entonces hay un doble discurso muchas veces en todo. Y también Dios nos está humillando, ¿verdad? Nos está pidiendo que nos humillemos. Pero también algo muy importante, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y eso es lo que mucha gente no quiere hacer. Dios está llamando a una nación entera. Esto es algo, mire, esto no es que lo estoy diciendo yo en mi carne. Dios está llamando a la nación entera, porque estos dolores y estos sucesos es para que Venezuela despierte. Es para que Venezuela cese de su idolatría y busque al Señor Jesús y se arrepienta de sus malos caminos, de sus malas decisiones. Quitemos los ídolos, hermanos. Quitemos los dioses, los falsos dioses, las aceras, como hacían en el antiguo, ¿verdad? Destruyendo los baales y creando un altar nuevo. Yo creo en la restauración. Yo creo que el Señor, para levantar lo nuevo, tiene que destruir lo viejo, pero es necesario que todos en unidad, ¿verdad? El Señor sí da un libre albedrío, pero es necesario que muchas personas en unión y en oración estemos en un solo sentir, clamando por este pueblo, clamando porque Venezuela entera se convierta al Señor Jesús y sea salva.
porque estamos clamando por una libertad, pero no estamos clamando por una liberación. Es distinto. Queremos una libertad en un instante, pero no queremos la liberación de las almas. Y nosotros como pueblo de Dios debemos ser llamados a orar por la conversión de las almas. Porque a fin de cuentas se nos está olvidando algo muy importante. Él viene. Aleluya. Jesús viene. Jesús viene por su pueblo. Jesús está preparando las bodas del Cordero. Jesús está esperando a una iglesia. Jesús está esperando a una novia ataviada. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y hasta estos sucesos están levantando a personas que estábamos, mire, en el suelo, en el subsuelo espiritual. Así que todo nos ayuda para bien. Hoy estamos clamando 3 de la mañana, 3 de la tarde, 3 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Oración de Daniel en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 veces al día. Y Dios va a hacer algo porque el pueblo de Dios está de rodillas. El pueblo de Dios está clamando. El pueblo de Dios está gimiendo. El pueblo de Dios está intercediendo. Y así como en su tiempo Dios necesitó a un Esdras para edificar, así como en su tiempo Dios levantó a un Daniel, así como en su tiempo Dios levantó a Josafat, así como en su tiempo Dios levanta a los Isaías, a los Jeremías, levanta a sus siervos y a sus profetas. Dios está demandando en esta nueva época, en este nuevo tiempo, a que nosotros nos levantemos a clamar, a orar, a ayunar, a humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios en lágrimas, en llanto, en cilicio, no para detener el juicio, no para detener el juicio, sino para que los tiempos y las voluntades de Dios se cumplan a su perfección en el nombre poderoso de Jesús. No para que se detenga la violencia, porque es que nosotros no podemos detener lo que Dios ya propició. Si Dios está estableciendo un juicio sobre esta nación, como quiera se va a cumplir. Mi alma alaba a Dios. Si Dios ha establecido juicios y dificultades y tribulaciones y dolores de parto sobre esta nación, es porque Él ya lo estableció. Es porque eso ya lo estableció en Él, en el mundo espiritual. Pero algo va a pasar en el mundo terrenal cuando nosotros en una sola unidad clamemos, ayunemos y busquemos el rostro del Señor. Cuando lo busquemos de todo nuestro corazón. Pero también hay una parte muy importante, cuando nos volvamos y entendamos que debemos dejar nuestros malos caminos, que vuelvo y repito, es lo que a muchas personas no le cuadra de todo este asunto, porque no todo el mundo va a levantar manos santas, porque no todo gobernante va a ser santo y va a ser íntegro. Hay gente que está proclamando un cambio a través de las personas equivocadas, y Dios ya estableció un David, ya Dios estableció un líder conforme al corazón de Dios para gobernar nuestra nación, y yo lo creo así. No sé cuándo, no sé en qué momento, pero el Señor lo hará. Debemos ser entendidos en los tiempos, debemos buscar la manera de alentar al pueblo a no propiciar violencia, y a las personas que están afuera y a las personas que están a nuestro alrededor, que nosotros podemos darle palabra y hacerlos entender que no es con guarimba, que no es con cacerola, que no es con protesta cómo va a salir este régimen, que la lucha es una lucha espiritual, no es una lucha carnal, no es una lucha con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El Señor lo ha venido diciendo mucho y nosotros no hemos querido entender. Entonces, en esta prédica el Señor le daba, ¿verdad?, instrucciones a esta sierva de que nosotros teníamos que ser entendidos en los tiempos y hacer lo que Dios estaba demandando para este tiempo al pueblo venezolano.
no era otra cosa que salir, no era violentar. Mire, en esa palabra a mí me acuerdo mucho y me hace mucho ruido. Y ella decía, la profeta decía, que al que no le gustaba ayunar, hoy va a ayunar. Que al que no le gustaba orar, hoy va a tener una necesidad tan grande de orar. Y yo clamo porque se esté despertando la necesidad del maestro en personas que están caídas, en personas que quizás estamos en el mundo espiritual, estamos devastados, estamos perdiendo esa comunión íntima con el Señor, y que esto nos está devolviendo esa búsqueda nueva, esa búsqueda incesante, esa búsqueda que sea, que cree un desespero espiritual, que cree un desespero espiritual en la nación y en el pueblo de Dios. Dios está clamando por un desespero espiritual, pero a veces para que haya un desespero espiritual tiene que haber una necesidad espiritual. Mi alma alaba a Dios. No hay desespero espiritual si no hay una necesidad espiritual. Y mi alma alaba a Dios, mi alma da gracias por este proceso. Da gracias por lo que está ocurriendo en Venezuela, porque eso te está obligando a orar, te está obligando a ayunar, te está obligando a buscar. Mire, en la cueva muchos van a salir fortalecidos. ¿Cuántos lo creen? En la cueva muchos van a clamar y van a volver a las lágrimas y al lloro, porque el Señor está buscando ese pueblo en silicio y en lloro, que se humille ante su Dios y que busque la respuesta y el rostro de Dios. El Señor me mostraba durante la vigilia un techo alto, pero pequeño y cerrado, y me habla de una cobertura del Padre. Hay una cobertura del Padre, hay una cobertura espiritual para sus hijos. Pero preste atención, pueblo de Dios, esa cobertura no va a alcanzar para todos. Esa cobertura no va a alcanzar para todos. Preste atención, porque cuando se establece el juicio en una nación, el Señor salva a sus hijos. Pero el Señor me mostraba que, lamentándolo mucho, esa cobertura no va a quedar para todos. Va a quedar para el pueblo que está realmente sumergido en la presencia de Dios. Entonces el Señor está llamando a sumergirnos en su presencia. El Señor está llamando a que nosotros dejemos el afán, dejemos la peleadera de ver, ay, fulanito publicó esto, fulanito está llamando a tal cosa, fulanito. Deje de estar pendiente de los demás y métase con el Señor. Santo es el Señor. Deje de estar pendiente de lo que publique su hermano y enciérrese con papá, porque encerrados con papá es que Él nos va a dar la victoria. El Señor está llamando a encerrarnos en oración, en ayuno, en vigilia, en búsqueda, porque la única manera de que podamos estar de pie y podamos levantar incluso a los otros y a la generación es estando de rodillas a nuestro Dios. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Estaré publicando nuevos videos acerca de esto, porque es que han sido tantas cosas, tantas vivencias, pero también palabra que el Señor me ha venido dando y cosas que he estado viendo, ¿verdad? Y cosas que el Señor me ha venido revelando que es necesario que la compartamos como pueblo de Dios.